Hola, Carlos Serranza, al aparato. Desde la radio, vuestra radio, la radio labarandilla.org, radio que nace con un compromiso básico de dar visibilidad a la salud mental y a toda su gente, a todos los profesionales, a todos los pacientes y a todos los profesionales médicos. Estamos en el programa La Taba y el Estrágalo con Borja Ruiz, que es un traumatólogo de la unidad del cartílago. Buenos días, primero, Borja, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Hoy. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo no sabía que existía esta unidad de cartílago, luego lo vamos a profundizar y vamos a explicarlo, cómo la dimensión de la ciencia va avanzando y cómo vamos haciendo que todo sea mucho más segmentado y mejorando, gracias a Dios, rápidamente con la salud humana. Recordar que esta radio nace con un compromiso fuerte de ayudar y este programa dar las gracias a la Clínica Centro porque una vez al mes venís y nos apoyáis y nos ayudáis a también visibilizar también los problemas de salud general, ¿no? Con lo cual, muchas gracias. Un placer. Pero bueno, vamos al tema. Primero, lo que me gusta siempre es dar un poco la biografía que tengo que leer de Borja, porque yo personalmente, y yo creo que la asociación sabe que los profesionales de la salud están súper preparados en España, súper formados, súper comprometidos y que además tienen una formación constante y continua. Y yo quiero lanzar un poco la bibliografía, porque luego le voy a hacer una pregunta que hago siempre a todos vuestros compañeros, que bueno, va con trampa porque sé que va a ser tu respuesta, pero quiero hacerla, ¿no? Muy bien. El doctor Borja Ruiz es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en traumatología, avalado por la Comisión Nacional de la Especialidad en Mención Especial. Profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio y actualmente, no sé si está actualizado, máster en Patología y Cirugía Avanzada de Rodilla de la Clínica Centro. Así es. Lo sigues manteniendo, ¿no? Ha formado parte durante 6 años y yo creo que sigue formando del equipo del doctor Gago y especialista en cirugía mínimamente invasiva, artroscopias y radiofrecuencias. Y actualmente forma parte de la unidad del cartílago junto a la doctora Isabel Guillén, realizando tratamientos de regeneración como el implante de condrocitos autólogo, no sé si lo he dicho bien, sí. Cirugías de preservación articular y cirugías protésicas de rodilla y cadera. Impresionante currículum. Yo cada vez os admiro más a todos los médicos, pero lo digo de verdad. Pero ¿qué piensas de años de formación que has tenido que tener, formación continua que sigues teniendo? Arriesgas la vida de mucha gente porque al final cuando entra uno en un quirófano no sabe qué va a pasar. ¿Qué ves cuando ves por la tele o gente que triunfa, influencer, gente que triunfa en la vida y que se les da más reconocimiento que a un médico que se debería pagar infinitamente mucho más y darle la visibilidad que debería tener en una sociedad? ¿Qué opinas? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pregunta trampa, ya te he dicho. Sí, pero... total. Bueno, a ver, tú ya sabes que los médicos tenemos una vocación. O sea, nosotros, nuestro objetivo realmente es, ¿no?, darlo todo por nuestros pacientes y para ello es muy importante una formación continuada, que ya no solamente los 6 años de carrera, el año de 1000, los 5 años de especialidad, ¿no? Toma ya. Efectivamente, son muchos años, ¿no?, de formación. Pero efectivamente tienes que estar actualizado continuamente con las nuevas tecnologías para intentar dar solución a la terapia a problemas que van surgiendo en el día a día y, sobre todo, dar lo mejor de nosotros para estos pacientes. Ahora bien, que encontrarnos, ¿no?, realmente con esos Instagramers o tal, realmente... Sí, dices, ¿no?, es un ejemplo de todo, Instagramers, sí, pero bueno, efectivamente... Gente que con muy poquito esfuerzo ha hecho mucho. Definición de felicidad, evidentemente, yo que he estudiado economía, que he ejercido en temas de temas económicos, yo siempre... Hay gente que me dice que es un defecto, yo monetarizo todo, o sea, todo lo llevo al dinero, ¿no? Gente que con muy poquito gana mucho. Y vosotros, que sí, tú lo has dicho, que es vocacional, pero que tenía que tener un reconocimiento personal y económico muchísimo mayor. Yo estoy seguro que es así.
Sí, bueno, pero efectivamente, o sea, realmente nosotros no miramos realmente eso. Es verdad que nos da rabia el tema de que mucha gente llegue al éxito, ¿no? Realmente con muy poco, pero realmente las nuevas tendencias. También nosotros tenemos un poco que agarrarnos un poco a esas tendencias también un poco de las redes sociales e intentar también un poco hacer feedback con nuestros oyentes y seguidores para que sepan lo que estamos haciendo. O sea, que también tenemos que apoyarnos un poco en ellos para que nos ayuden a darnos visibilidad a nosotros y saber lo que estamos haciendo para mejorar a nuestros pacientes. Bueno, unidad de cartílago, me ha sorprendido. ¿Por qué surge una unidad especializada solamente en el cartílago? Pues sí, efectivamente, no es algo típico, ¿no? Es una unidad muy especializada. Puede ser mucho más común, ¿no? La unidad de rodilla, la unidad de cadera, la unidad de tobillo. Pero realmente nosotros, la Clínica Centro, hacemos un estudio anualmente un poco de los pacientes que vamos atendiendo en la consulta. Se ha estado viendo que últimamente se ve cada vez más lesiones de cartílago. Entonces, la clínica, ¿no? Realmente nos propuso formar esta unidad un poco para dar solución a todo este aumento de pacientes, ¿no? Con este tipo de lesiones. Que van lesiones desde el niño, que tiene una lesión de cartílago, aunque sea un niño, puede tener una lesión de cartílago, hasta el abuelito, ¿no? Que ya tiene un deterioro de toda su articulación y entonces también hay que darle esa solución. Entonces, siguiendo un poquito pues, con todo esto, pues surgió. Nuestro objetivo realmente es intentar solucionar todo este tipo de problemas y nada, y sobre todo estamos viendo un poquito que la tendencia también de estos pacientes, porque van viniendo cada vez más, una vez que hablamos con ellos y les preguntamos, oye, ¿cómo te lo has hecho y tal? Cada vez más la gente hace deporte, todos lo sabemos, claro. Es muy saludable, es muy bueno para todo, ¿no? Para nuestra salud. Sí. Pero sí que es verdad que tiene un aumento de riesgo en lesionarse las articulaciones, como todo. Y entonces hay un aumento de esas lesiones de cartílago y para eso está nuestra unidad, para intentar solucionarlo. ¿Cuánto tiempo lleva la unidad ya hecha? Pues más o menos unos 5 años ya formada. Ya lleva tiempo. Especializada. Es verdad que antes la seguíamos tratando, el cartílago, pero en cada subunidad, bueno, la unidad de cadera, la unidad de rodilla, de tobillo, pero esta ya nos centramos un poco en la de cartílago. ¿Y el equipo? ¿Qué voy a decir de mi equipo, ¿no? Un equipazo, ¿no? La doctora Isabel Guillén como jefa no puede ser una mejor jefa, realmente nos coordina fenomenal a mi compañero el doctor Barrera y a mí y nada, y la verdad es que vamos creciendo y vamos con mucha ilusión solucionando muchos problemas. Está claro que cuando se crea una unidad es porque el problema existe, ¿no? Han aumentado, evidentemente, tú lo has dicho con el deporte, muchos casos, ¿no? Eso es. La pregunta es claramente, va focalizada. ¿Hacemos un buen deporte la gente? Porque yo creo que muchas veces, como has dicho, intentamos ir más allá y a lo mejor tomamos medidas que son muchas veces erróneas a la hora de hacer deporte, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. O sea, hay que diferenciar entre el deportista amateur, el profesional, ¿vale? Pero sí que es verdad que cada vez estamos más concienciados realmente que para hacer un deporte hay que estar entrenado. Claro. Eso está clarísimo. O sea, no podemos ponernos a correr una maratón sin haberlo entrenado previamente porque nos vamos a machacar las rodillas, la cadera. Entonces, pero sí que es verdad que cada vez más vemos a personas cada vez más mayores, ¿vale? Jugando al fútbol, a 55, es muy normal encontrar a pacientes con 55 años jugando al fútbol, jugando al baloncesto, qué decir del pádel, ¿no? Claro. Pero ya también mayores incluso, 60, 65, 70, tenemos pacientes, ¿vale? Que hacen este tipo de actividades y estamos muy contentos porque lo hacen. Claro. Y cuando vienen lesionados, pues nosotros estamos ahí un poco para resolver ese problema, ¿no? Y que puedan continuar realizando su actividad. Bueno, la pregunta básica, ¿qué es el cartílago? ¿Qué es realmente el cartílago? Para bueno, pues como... Lo tenemos claro. Sí, más o menos dónde está, ¿no? Pero... Pues bueno, ya sabéis que el cartílago al final es la estructura más importante de una articulación, ¿vale? El cartílago es el tejido, ¿no? Que está unido a lo que es al hueso para que entre dos superficies lisas, ¿no? Pueda funcionar adecuadamente, que tenga una buena deslizamiento, una buena amortiguación y en principio para que luego pues no tengas dolor, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que históricamente efectivamente se pensó que el cartílago era una estructura totalmente inerte, que además no respondía ni si le hacías daño, no le hacías nada. Pero hoy en día se sabe que es una estructura biológicamente, metabólicamente bastante activa, que lo que hace es que ante una presión responde también, pues eso, intentando distribuir mejor las cargas, lubricar un poco la articulación para que de esa manera se proteja. Por eso es tan importante el cartílago, porque no podemos descuidarlo, para que se deteriore.
Está claro. Tú me dices que es una parte muy importante, pero ¿y de qué se compone el cartílago realmente? Eso es. El cartílago, ¿vale? La célula principal es el condrocito. Es el que nosotros en principio cuidamos, ¿no? Porque es la célula principal que va a darle la función junto con la matriz extracelular. La matriz extracelular es todo el tejido que lo recubre, ¿vale? Donde están instaladas lo que son las células y que van a dotarles un poco de esas propiedades biomecánicas que tiene el cartílago. ¿Qué características tienen Sí, pues mira, principalmente la matriz extracelular está formada principalmente por agua. Es muy importante que esté bien hidratado esa matriz extracelular. El colágeno, que mucho, ¿no? Hoy en día se habla mucho del colágeno. ¿Qué tipo de colágeno es el más importante? El colágeno importante es el tipo 2 realmente, que es el que la forma en este tipo de estructura, ¿vale? Y es la que nos va a conferir esa elasticidad. Luego también tenemos pues, los proteoglicanos, el ácido hialurónico, o sea que realmente está formado por muchas estructuras, pero no tiene vasos. No tiene efectivamente ¿no? un torrente sanguíneo, no tiene una... Entonces, la falta de o sea, que sangre... Lo que tenemos no se regenera o se puede regenerar. Esa es la clave, efectivamente, que al no tener sangre, no tiene esa capacidad de regeneración el cartílago. Por eso hay que cuidarlo tanto, porque no tenemos muchas opciones de tratamiento para ello, ¿sabes? Bueno, te has adelantado una de mis preguntas porque mi mujer cuando ha dicho que venía a la radio y que iba a ir con un especialista me dijo, por favor, dile cuál es el mejor colágeno, cuál es el colágeno que se necesita. Ya me ha dicho que es de tipo 2, ¿no? Tipo 2, efectivamente. Siempre que busquemos un colágeno, un suplemento alimenticio, con el colágeno tipo 2, en teoría, es el que mejor tendría que ir. Aunque ya sabes que hay múltiples complementos con muchas sustancias como antiinflamatorias, como la cúrcuma, que cuanto más completos, mejor. Pero siempre tipo 2, ¿no? Eso es lo que le voy a contestar a la pregunta que me dijo que la hiciera, pero ya me has contestado. ¿Qué ocurre cuando se lesiona el cartílago? ¿Qué pasa? Pues mira, a ver, en principio hay que diferenciar bien realmente qué tipo de lesiones podemos encontrarnos del cartílago. Podemos tener la típica artrosis, ¿no? degenerativa, en la cual hay una destrucción global del cartílago, o podemos tener lesiones traumáticas, ¿vale? Lesiones traumáticas en las cuales agudas, ¿no? Que lo más normal es que sean traumáticas, que es un golpe, un giro, un pivotaje que hace saltar ese fragmento de cartílago, ¿vale? También tenemos en niños. En niños hay una patología, una osteocondritis, ¿vale? En la cual pues, no se terminó de fusionar bien lo que es la forma, el fragmento de hueso junto con el cartílago, y entonces está como medio suspendido. Y ante un traumatismo, una patada o lo que sea, ese fragmento puede desprenderse. Claro. Y entonces, al igual que una lesión traumática, puede generar bloqueos, derrame, dolor, ¿sabes? Y entonces, efectivamente, esos son los signos que nos tienen que hacer, ¿no? Llamar la atención para poder ir a la consulta, para podernos tratar. ¿Y cómo se clasifican estas lesiones? Sí, pues efectivamente, la clasificación de las lesiones condrales ya todo el mundo las conoce, ¿no? Son lesiones tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿no? Todo el mundo ya que va a la consulta os suena a todos, ¿no? Sí. Pues efectivamente, hay 4 tipos. Normalmente las clasificamos por resonancia magnética, ¿vale? Tenemos ya unas resonancias de última generación que lo que ve es realmente la afectación que tiene del cartílago, el porcentaje de agua que puede llegar a tener, la hidratación. O sea que realmente se puede hacer un estudio brutal sin tocar la rodilla, simplemente con una resonancia normal, ¿vale? Y programas de ese tipo. Entonces, el tipo 1, ¿vale? Es cuando el cartílago está un poquito reblandecido, está un poquito blando, ¿eh? No hay una lesión clara, pero sí que es verdad que el cartílago está un poquito blandito. Sí, que le notas un poquito deteriorado. Eso, ella efectivamente es lo que llama la condromalacia rotuliana de hace años, ¿no? Eso es la condropatía tipo 1. Luego la condropatía tipo 2 es aquella en la que hay una afectación del espesor del cartílago de menos del 50%. La tipo 3 cuando ya es mayor del 50% y la tipo 4 es cuando ya tenemos una exposición ósea, ¿sabes? ¿Y cómo se trata? ¿Cómo se trata tras clasificarlo, cómo se trata al cartílago realmente? Pues sí, realmente hoy en día tenemos múltiples tratamientos disponibles, ¿no? Para estas lesiones del cartílago, y todos dependerán principalmente de, efectivamente, esa clasificación. Para casos incipientes, en los cuales tipo 1 o tipo 2, siempre comenzamos, ¿no? La primera vez que viene el paciente a la consulta, empezamos a tratarlo pues, siempre con terapias rehabilitadoras, terapias conservadoras. La rehabilitación tiene que ir encaminada un poco pues eso, a bajar la inflamación de la articulación, a bajar el edema óseo, ¿no? Esa inflamación del hueso con magnetoterapia, pero sobre todo centrarnos mucho en potenciar y fortalecer la articulación.
una articulación que está dañada con un buen motor, como puede ser el músculo, nos va a ayudar muchísimo realmente a aliviar, bueno, no aliviar esas molestias, pero por lo menos que no se perciban con tanta intensidad. Eso es. Luego tenemos también lo que me contabas de tu mujer, los suplementos alimenticios, ¿no? Al final nos apoyamos. Mucha gente, ¿verdad?, nos comenta, oye, mira, pero esto sirve para algo, no sirve para nada, tal. Lo que es cierto es que realmente es un suplemento que realmente mal no nos va a hacer. Es un aporte de nutrientes muy importantes, como hemos visto, para la matriz extracelular, para el tema del cartílago. Y luego, aparte, pues, añaden una serie de sustancias naturales, antiinflamatorias, para que la gente no abuse de antiinflamatorios como la cúrcuma. Entonces, yo creo que al final tenemos un apoyo también en ellos, que muchos pacientes sí que reconocen ese alivio, ¿no? Y luego, qué decir también de las infiltraciones, ¿no? En plan, si tienes un dolor en una rodilla, puedes infiltrarte con un corticoide para bajar la inflamación de forma rápida, o mantenida pues con ácido hialurónico, por ejemplo, para lubricar esa articulación, darle pues una protección a la amortiguación. Sí, siempre cuando hablamos de ácido hialurónico, los neófitos, los que no entendemos de esto, siempre lo relacionamos mucho con la cirugía estética, pero está claro que se utiliza para muchas cosas que pueden ser muy beneficiosas también. Pacientes me dicen, si te sobra un poco, me lo puedes poner un poquito en las arrugas, ¿no? Está claro. ¿Y para los tipos un poquito más graves? Sí, pues para los casos moderados, en los cuales no tenemos una lesión condral con una afectación, una exposición ósea, sino que tenemos ya el cartílago despeluchado, agrietado, es muy importante saber cuál ha sido la causa. ¿Por qué se ha ocurrido ese tipo de lesión? ¿Es un problema de que el deslizamiento de la rótula sobre el tobogán del fémur está alterado? Por lo tanto, habría que solucionar ese deslizamiento, porque si tú lo dejas, puedes arreglar el cartílago, pero si dejas la alteración, al final se seguirá deteriorando. Sí, está claro. Entonces hay que entender muy bien, efectivamente, por qué se ha originado. Entonces, por lo tanto, eso, podemos hacer, ya te digo, cambios un poco, osteotomías o cortes en la posición un poco de los huesos para que deslicen mejor. Aquellas zonas, en pacientes, por ejemplo, que tengan piernas muy arqueadas, esos pacientes, en teoría, tienen mayor posibilidad de afectarse la parte interna de sus rodillas. Entonces, cuando ya tienen un inicio de esos sintomatología y ese daño del cartílago, hay que corregirles esas piernas para mejorar la alineación, para que así de esa manera no sobrecarguen ese compartimento y no se siga deteriorando. Claro. Y para ya los de casos más extremos, los casos más graves... Pues sí, efectivamente, en los casos más graves yo muchas veces a los pacientes les comento, digo, a ver, haciendo el símil un poco con las ruedas de una bicicleta. Digo, este tipo de lesión es un pinchazo de una bicicleta. O, mira, lo siento, pero esto no es un pinchazo de una bicicleta, es un reventón de la rueda. Total. Entonces hay que diferenciar esos dos tipos, ¿no?, de tratamientos, a los que vamos a solucionar el pinchazo o a los que vamos a solucionar el reventón, ¿no? Entonces, para esos pinchazos en los cuales efectivamente tienes una lesión condral con una exposición ósea, en la cual ya tienes una afectación grave, ¿no?, pues hoy en día hay mucha tendencia, ¿no?, por la terapia celular. Todo el mundo ha oído hablar un poco del plasma enriquecido en plaquetas. Sí, ¿verdad? ¿No? Que realmente que sacamos sangre del cuerpo, lo centrifugamos, obtenemos ahí una serie de células y esas células son las que inyectamos un poco en la rodilla como antiinflamatorias, ¿no? O sea, son células antiinflamatorias que lo que hacen efectivamente es bajar esa inflamación que tenemos en la rodilla, pero no consiguen reparar el cartílago porque, como ya hemos dicho, al ser avascular, claro, no lo consiguen. Luego tenemos también las típicas células madre, ¿no?, las bien conocidas células madre, mesenquimales, ¿no? Para entender un poco las células madre, claro, es meter una célula que poco a poco tiene que ir diferenciándose hasta el condrocito, ¿no?, para que realmente tuviese su función. Eso, hay tratamientos que los inyectan. A mí lo de inyectar realmente me parece menos efectivo que si directamente lo pueden colocar en la zona concreta de la lesión, claro, para que ya estando en un lecho, para que con las señales vaya diferenciándose más rápido ¿no?, para cubrir ese tejido de cartílago, ¿no? Y luego pues tenemos el implante de condrocitos autólogos, como ya hemos hablado, que realmente cogemos una muestra nuestra, la cultivamos y esas células son las que las implantamos en el lecho para regenerar ese cartílago.
De prevenir un poco el envejecimiento de ese cartílago. Efectivamente. Hoy en día lo que es el doctor Guillén, junto a sus compañeros, el doctor Ipisúa, ¿no? en el Salk Institute, ahí en La Joya, en California, han realizado ya varios estudios en los cuales pues, se apoyan un poco en esta terapia, ¿no? En la terapia de evitar el envejecimiento, que es un poco, yo creo que efectivamente el futuro de todo esto, ¿no? Realmente prevenir la artrosis, lentecer el envejecimiento, y realmente están teniendo muy buenos resultados y seguro que dentro de poco tendremos noticias sobre ello. Hay tratamientos convencionales, ¿no? Entiendo que hay tratamientos convencionales que son los que conocemos, ¿no? Y es el que se mete en quirófano, claro, ¿no? Directamente. Dice, ya todas las terapias anteriores han fracasado y hay que darle una solución un poco quirúrgica, ¿no? al tema. Es verdad que bueno, que lo que es la terapia quirúrgica, en principio, se puede realizar una artroscopia, ¿vale? Simplemente, al principio, con unas lesiones condrales en la rodilla, lo que hacemos es meternos dentro de la articulación, ver exactamente qué tipo de lesiones tenemos y sobre esas lesiones hacemos un planning, ¿no? De qué hacer. Podemos, si son, ya sabemos, leves, con un poquito agrietado, despeluchar el cartílago, lo podemos limpiar. Lo podemos limpiar con sistemas de rotores, ¿sabes? Para comer ese cartílago que se está desprendiendo. Hay fragmentos sueltos de ese cartílago que están desprendidos, que hay que retirarlos, claro, porque eso es como una china en un zapato. Tú tienes un fragmento gordo de cartílago y te va a hacer una herida mayor de la que ya tienes, claro, porque eso es muy importante sacarlas de ahí también, ¿sabes? Y luego te pasamos ya, pues bueno, a terapias un poquito más agresivas para casos un poquito peores, ¿no? Que es aquellos casos en los cuales tenemos un defecto importante, se pueden hacer lo que llamadas las microfracturas, que lo que hacemos es generar perforaciones en ese cráter que se ha formado de cartílago para que estimular la médula ósea, y la médula ósea al final lo que hace es hacer un sangrado y para generar una especie de cicatriz en ese hueco, en ese cráter que se ha formado, para que de esa manera no tengamos ese socavón, porque al final de una articulación lo que queremos es que esté totalmente, ¿no? súper pulida, que no haya ningún tipo de saltos raros para que evitar dañar más estructuras como pueden ser los meniscos o incluso pues eso, progresar la degeneración de la articulación. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues podemos tener, por ejemplo, también la mosaicoplastia. La mosaicoplastia al final es una técnica que es verdad que se utiliza principalmente cuando la lesión es aproximadamente de 1 centímetro. Son unos cilindros, igual que hacemos mosaicos, ¿no? En la pared y tal, pues esto es lo mismo, ¿no? Realmente, en los defectos condrales más o menos de 1 centímetro, le hacemos un cilindro, extraemos esa lesión y de una zona sana, que tampoco es importante para tu rodilla, entre comillas, ¿no? Sacamos de esa zona sana ese cilindro y lo embutimos para sustituir la zona dañada por una zona sana. Y entonces así reconstruimos también la articulación. Y luego para allá, cuando ya tienes unas lesiones muy, muy grandes, pues efectivamente ya tenemos que ayudarnos de los aloinjertos. Los aloinjertos son el tejido de un donante. Eso en España yo creo que somos muy avanzados en el tema de la donación. Muy genérica, pero en esto también. Claro que sí. O sea, yo vamos, o sea, cada vez que utilizamos algún tejido de un donante nos acordamos realmente de lo buenos que somos los españoles, realmente, porque estamos muy comprometidos por la causa, ya no solamente con órganos, claro que sí, el hueso es un órgano también, y tejidos como el cartílago. Entonces hay que dar siempre gracias a la gente por su solidaridad, a la familia, cuando piensa también pues eso, en el prójimo, ¿no? Y realmente utilizamos, ¿no? Este tipo de aloinjertos. El aloinjerto se puede utilizar tanto para hueso, para darle estructura a una fractura, o sea que realmente son muy útiles, que hay que decir, ¿no? De los órganos vitales, ¿no? Pero bueno, en traumatología, que es lo que hoy nos acoge, ¿no? Pues realmente tiene una mayor importancia para nosotros. Y entonces, por ejemplo, en este tipo de lesiones, en las cuales tiene un mayor de 1 centímetro, un defecto bastante importante, nosotros lo que hacemos es tallar la lesión, ¿sabes? Como son muy grandes, hay veces que son cilíndricas, hay veces que son cuadradas, entonces las medimos con exactitud y esa medición la hacemos sobre el aloinjerto, sobre la pieza del donante, y lo mismo, lo extraemos y la volvemos a colocar en su lecho. Así que muy interesante. Y el tema de prótesis, que entiendo que esto también está muy avanzado, ¿no? Sí. También es necesaria y será beneficioso, ¿no? Claro, pues efectivamente, para esos reventones de rueda que hemos hablado antes, claro, ¿no? Ahí ya no podemos reparar
lamentablemente, el cartílago. Mucha gente viene preguntando si se puede o no se puede reparar este cartílago, pero en este caso ya hemos llegado. hay que tener otro tipo de soluciones. Entonces, nuestra unidad, ¿vale?, la unidad de cartílago, como unidad preservadora, ¿no?, de la articulación, intentamos retrasar siempre al máximo el implantar este tipo de prótesis. Me parece de sentido común, está claro. Entonces, para aquellos casos en los que al final pues, son pacientes jóvenes, que tenemos casos con pacientes de 40 años, sí, con lesiones muy importantes de cartílago, con una artrosis ya muy localizada en una parte, por ejemplo, localizada de la rodilla, pues en esos casos tenemos que intentar darles calidad de vida, mejorar la sintomatología y retrasar la implantación de esta prótesis. Entonces, aquí es donde vienen de nuevo un poco las osteotomías, los cortes en la tibia para mejorar y descargar esa articulación afectada para darle tiempo al implantar la prótesis. Cuando ya no hay más solución porque ya tenemos el completo ya, pues efectivamente ya hasta aquí hemos llegado, hay que darle una solución protésica. Hoy en día, gracias a Dios, ya va avanzando mucho la tecnología y realmente ya hoy ponemos las prótesis asistidos y ayudados también con robots. Increíble. ¿Sabes? Y eso al final lo que nos ayuda es hacer una cirugía mucho más precisa, mucho más predecible y con unos resultados a medio, corto y largo plazo mucho mejores de los que teníamos. Es verdad que antes teníamos mucha experiencia en ponerlas, pero el ayudarnos y apoyarnos en estos sistemas siempre tiene que ser a mejor, ¿no? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo funciona un poco? Pues es curioso. Tac, aquí, sí, pues es curioso. La verdad es que el robot, fíjese, necesitamos un estudio de TAC, ¿vale? Un estudio de TAC de toda la pierna, que ese estudio se manda a Estados Unidos, ¿vale?, para que hagan un estudio y una planificación preoperatoria, ¿vale? Con esa planificación nosotros analizamos los datos que nos envían, ajustamos la prótesis al individuo, al paciente en concreto. Personalizáis al 100%. Al 100%, así es. Y una vez que ya más o menos nos quedamos con la idea bien cogida, nos metemos a la cirugía en sí, ¿no? Implantamos una serie, fijamos una serie de antenas al paciente para que sean detectadas por el robot y entonces en todo momento están monitorizados. Vamos viendo cómo nos está quedando. Vemos, oye, mira, que me gusta que esté esto un poquito más movido hacia la derecha, hacia la izquierda. Oye, corta un poquito más, un poquito menos. Entonces, en todo momento te estamos corroborando que lo que está pasando y cómo nos está quedando es como nos gustaría. Claro. Y tiene una precisión increíble. Bueno, tiene un fallo, creo que es de 0,5 milímetros. Entonces, tú imagínate, al final es todo al final la tecnología y todo al final, ¿no?, va evolucionando y siempre para hacer cirugías, sobre todo, mucho más precisas, claro, y mejores resultados, claro. ¿Son todas las prótesis iguales o entiendo que no? Pues efectivamente, hay pacientes, ¿verdad? Bueno, para empezar, voy a poner el ejemplo de la rodilla. Una rodilla, todos pensamos, la rodilla al final es igual para todas. Cuando tienes artrosis hay que cambiar la rodilla y fuera. Pues tampoco es así. Efectivamente, la rodilla tiene 3 compartimentos, ¿vale? El compartimento que une lo que es la rótula con el fémur, que es lo que llamamos la patelofemoral. El compartimento que une lo que es la tibia con el fémur de la parte interna y el fémur y la tibia de la parte externa, ¿vale? Entonces, tenemos 3 compartimentos. Aquel paciente que viene con una artrosis ya muy evolucionada de un único compartimento, le podemos dar la solución de simplemente sustituir ese compartimento. Imagínate. Claro, eso es mucho más selectiva, es mucho más personalizada la cirugía. Para aquellos pacientes que tienen incluso 2 compartimentos afectados, un paciente joven, que tiene, por ejemplo, la rótula con el fémur afectada y la parte interna de la rodilla afectada, se pueden poner hasta 2 pequeñas prótesis en la rodilla, preservando todos sus ligamentos, y así de esa manera el paciente va a percibir esa rodilla como mucho más natural. Sí, más suya. Más suya, eso es. Y ya efectivamente, cuando ya no hay, efectivamente todo está afectado, pues efectivamente ya ahí vamos a la prótesis total, ¿sabes? Está claro, ¿no? Sí. La idea es un poco ya para finalizar. Las ventajas están claras, ¿no? La unidad del cartílago, yo creo que me la has especificado. ¿Qué debemos tener o hacer los pacientes? Esta es la última pregunta un poco. ¿Qué debemos hacer los pacientes una vez finalizada todos estos procesos? O sea, está claro que, por ejemplo,
las cosas básicas, bajar de peso, hacer deporte de una forma equilibrada, lo has dicho, ¿no? Pero existen opciones claras de poder hacer que nos ayuden a... Yo, por ejemplo, que he sido futbolero también y tengo muy desgastada ya, ¿qué cosas hay que hacer para mejorar o para evitar llegar a estas soluciones, ¿no? Pues yo creo que sentido efectivamente... común, ¿no? Me imagino, bueno, ¿no? Sí, sentido común, pero al final todo el mundo... Está mal decirlo, pero no le gustan los médicos. Sí. No le gusta ir al médico. Eso es así, ¿no? Así y al final es. yo creo que retrasamos mucho la visita al médico. En exceso en muchas ocasiones. Claro, cuando ya no tiene más remedio y llegamos a los 3 compartimentos. Ahí estamos. Entonces yo creo que no hay que tener miedo al médico. El médico al final es tu consejero, es tu amigo. Es un poco lo que nos instauró lo que el doctor Guillén, ¿no? Lo que nos ha inculcado desde mi formación, desde mi inicio. Hay que estar cerca del paciente, hay que estar con él, hay que escuchar al paciente, darle tiempo que te pueda explicar sus problemas, inquietudes. Es lo que siente, ¿no? Y entonces, así te ganas la confianza del paciente. Y así el paciente vendrá a ti y te dirá, oye, doctor, mira, es que antes no me dolía, pero ya me empieza a doler la rodilla. Claro. Oye, pues mira, el paciente Carlos, pues tienes efectivamente un principio de artrosis en la rodilla. Ahora, tienes que tomar este tipo de medidas. Intenta bajar de peso. Sí. Intenta hacer algo de ejercicio que no tenga impacto. Entonces le das una serie de... tómate este suplemento, pautas, claro, de pautas y consejos para intentar salvaguardar esa articulación. ¿Sabes? Y entonces el paciente al final muy contento, pues, ¿no? Y sobre todo agradecido, ¿no? Con su paciente que le está guiando en todo su seguimiento. Y muchas veces retrasamos, no hace falta muchas veces intervenir a los pacientes, pero cuando llega el momento tiene la confianza suficiente como para entregarse, ¿no? y darle esa solución, ¿no? Y nosotros encantados. Pues Borja, muchísimas gracias. Borja Ruiz, de la unidad de cartílago de la Clínica Centro en Traumatología, un especialista, como siempre. Muchas gracias a la Clínica Centro y gracias por este rato, que yo sé que estás muy liado y se te agradece mucho en esta radio. Ha sido un placer, la verdad. Una experiencia única y esperemos repetir. Pues aquí nos tienes para lo que quieras. Muchas gracias, Carlos. Buen día.